Bueno, nuevamente muy buenas noches a todos. Nada más quisiera saber si alguien me puede comentar si se oye claro el audio, si está correcto. Todo bien, profesor. Ok. Bueno, muy buenas noches a todos. Bienvenidos nuevamente. Esta semana es la semana que vamos a iniciar después del examen parcial o la semana posterior al examen parcial. Antes de iniciar con la clase, quiero hacerles unos comentarios, unas observaciones, unos avisos. Por ahí se les estuvo mandando unos mensajes masivos donde se les informaba que la plataforma estaría abierta para presentar el examen parcial desde el viernes hasta el día de lunes, es decir, del 5 al 8 de marzo. Sin embargo, si ustedes intentaron accesar el viernes, inclusive prácticamente la mayor parte del sábado, la plataforma tuvo una intermitencia técnica y totalmente ajena a nosotros y inclusive a la misma universidad. Entonces, por ahí se optó por las siguientes situaciones. Primero, se les dio un día de plazo adicional, es decir, la sesión, el examen se corrió hasta el día de ayer. Por ahí también se les avisó vía mensaje y se les permitió presentar, en lugar de 2 intentos, obviamente se les sumó un intento más, con lo que fueron 3 intentos en total. Espero la mayoría de ustedes, de los que estén conectados, o los que vayan a ver la sesión síncrona, si el día de hoy por alguna situación o el día de ayer no pudieron presentar, les voy a mandar nuevamente otro mensaje, creo que ya les había mandado uno, de que la plataforma va a estar abierta el próximo fin de semana, de viernes a lunes, para que todos aquellos alumnos que no hayan podido presentar su examen lo hagan, y obviamente es muy importante que presenten para que no se comprometa el pase de la materia. Número 2, sé que algunos me han estado mandando mensajes, ya estamos solucionando al 100% el problema de las evaluaciones o de las tareas pendientes, y nada más no se me desesperen un poquito, ya los estamos solucionando y ya se les va a evaluar los alumnos que tengan alguna tarea pendiente. Por otro lado, esta semana es una semana donde vamos a presentar una tarea en equipo. Los grupos ya están formados, sin embargo les comento lo siguiente, porque por ahí es precisamente el detalle que hemos estado teniendo para evaluar. A partir de esta tarea va a estar configurada en la plataforma para que se suba de manera individual. Aquí hago un paréntesis, la tarea se debe de realizar en equipo, pero hay algunos de ustedes que por alguna situación no han estado contactando a sus compañeros por determinada situación, o inclusive ha habido alumnos que han apenas hace poquito se acaban de incorporar a la universidad y no tenían un grupo. Si la van a hacer en equipos no hay ningún problema, solo les pido que independientemente que sea un solo archivo y que en el archivo le pongan los participantes, cada quien la suba de manera individual para yo proceder a evaluarla. Yo sé que a lo mejor si hay un grupo de 4 alumnos y de esos 4 alumnos los 4 participaron en la tarea y nada más me suben 3, necesito que el otro alumno que no lo subió también le incorpore para poder proceder a evaluarla, porque yo no le puedo poner una calificación a algo que no tenga una tarea, ¿ok? Y en dado caso de que sean grupos que no se completen por alguna situación y lo hagan en equipo, pongan ahí nada más qué personas participaron para nada más evaluar a esas personas y súbanlo de manera individual. Ya en el último de los casos, si por alguna situación, por cuestiones de trabajo, por cuestiones de tiempo, no lo pueden realizar en equipo, súbanla de manera individual. La plataforma también les va a dar la opción de que la suban de manera individual o que la hagan en equipo, pero que la suban de manera individual. No sé si de esto tengan algún comentario para ya iniciar con la clase. Todo correcto, profesor, gracias. Muy bien. Bueno, pues vamos a iniciar con la clase. Espero hayan salido bien en sus exámenes. Les reitero, esta semana o esta tarea del tema que vamos a ver el día de hoy va a tener un poquito más de margen. Es decir, su vencimiento no es para el próximo domingo, es decir, va a ser hasta el día 21. Como es una tarea en equipos y por la situación que se presentó de la intermitencia en la plataforma, se van a dar 2 semanas para presentarla, o sea que hay bastantito tiempo para que la puedan incorporar, tratando de que sea en equipo y si no de manera individual. Y si la hacen en equipo, reitero, que la hagan, que la incorporen individualmente.
Vamos a dar inicio con el siguiente tema o con el tema programado para esta semana. Esta semana vamos a ver el tema de estados financieros comparativos. Como tal, se puede ver comparación de estados financieros, de los diferentes estados financieros, pero al que nos vamos a abocar el día de hoy va a ser al balance comparativo o al balance general comparativo, que no es otra cosa más que ver dos balances y cómo se han comportado las diferentes cuentas y si ha habido disminuciones en el activo, disminuciones en el pasivo, aumentos en el activo, aumentos en el pasivo y cómo ha impactado esto en el capital contable. Y se acuerdan, en la clase anterior vimos el tema del balance general, vimos cómo se presenta, qué es lo que debe de contener, quién lo debe de firmar, cada cuándo se presenta, inclusive fue tema de una tarea previa al examen parcial. Ahorita lo que vamos a ver es ese mismo balance general, pero vamos a ver cómo, a grosso modo, cómo se comparan dos estados financieros o dos balances generales de un determinado periodo y cuáles son sus variaciones dentro de la contabilidad. Voy a permitirme presentar un archivo en PDF que tengo respecto al tema. Nada más confírmenme, por favor, si lo pueden ver. Permítanme un segundito. Un segundito. ¿Me pueden decir si ya se puede ver la presentación? Por favor. Sí, ya se ve. Ok. Bueno, vamos a dar inicio. El tema, como ya les comenté, va a ser el balance general comparativo. Es el capítulo número 7 del libro base de mi primer curso de contabilidad, Elías Lara Flores. Vamos a ver el temario de lo que se trata esto. Vamos a visualizar lo que vienen siendo los aumentos y disminuciones del activo, pasivo y capital dentro de un balance general comparativo. Un segundito porque se está incorporando una compañera más. Ok, vamos a continuar. ¿Cuál es el objetivo? Comprender cuál ha sido el origen y la aplicación de los recursos, es decir, cómo se han modificado las diferentes cuentas de activo y pasivo dentro de dos periodos o de dos evaluaciones del estado financiero denominado balance general. Para iniciar, vamos a establecer o a comentar qué es lo que dice la NIF. Aquí hago referencia a lo que son las NIF. Anteriormente, los que ya tenemos un poquito de tiempo en esto de la contabilidad, pero que también les va a servir a ustedes como administrativos, como informáticos o como área de mercadotecnia, las normas de información financiera sustituyen a lo que en aquel tiempo se conocía como principios de contabilidad generalmente aceptados, y no es otra cosa más que los lineamientos de cómo debemos llevar a cabo tanto nuestros registros contables como la presentación de nuestros estados financieros. En este caso, la NIF A número 7, con respecto a la presentación de los estados financieros en forma comparativa, nos establece lo siguiente. Dice que los estados financieros y sus notas deben de presentarse en forma comparativa por lo menos con el periodo anterior, excepto cuando es el primer periodo de operación de una entidad. ¿Qué quiere decir esto? Acuérdense que hay una regla muy sencilla, sobre todo los que van para la parte de la administrativa, que todo lo que no se puede medir no se puede controlar, y lo que no se puede controlar no se puede mejorar. Entonces, si nosotros no tenemos una medición de nuestras o si no hacemos comparaciones de un periodo contra otro, no podemos saber cuál es el fruto de la variación. Es decir, esto, que si nosotros no hacemos esas comparaciones, no podemos medir cómo estamos avanzando, si estamos avanzando en la empresa o si estamos retrocediendo. Y si no tenemos esa información, por eso no se puede mejorar el giro del negocio. Aquí, ¿qué nos dice esto? Que nosotros, la NIF A7 nos dice que forzosamente los estados financieros se deben de comparar de un periodo para otro, siempre y cuando no sea el primer periodo de operaciones. ¿Por qué?
porque si la empresa inició operaciones en diciembre del 2020, pues no lo podemos comparar todavía con diciembre del 2019, porque en el 2019 la empresa todavía no estaba creada o el negocio. En diciembre del 2021 ya podemos hacer una comparación de esa información para saber si tuvimos un aumento de capital, una disminución de capital en base al análisis que hagamos. Hay que recordar que toda esta información es prácticamente lo que vimos respecto al balance general. Lo único que vamos a hacer es comparar dos periodos distintos. Nos dice, ¿cuál es el balance inicial? El balance inicial es el que se elabora al principio de un ejercicio. Ya inclusive creo que por ahí viene como pregunta anterior en el tema anterior de balance general, de que cuál es el periodo. Un ejercicio es cuando estamos hablando de un año calendario, ¿ok? Un ejercicio es un año calendario y un periodo puede ser un lapso de tiempo que puede ser un mes, 3 meses, 6 meses, pero ese ya periodo de presentación del balance general depende de cada empresa y de cómo lo revisen o cómo lo estén monitoreando de manera interna, ¿ok? Nos dice también aquí, ¿cuál es el balance final? Es el que se practica al terminar el periodo o el ejercicio, ¿ok? ¿Y cuál es el balance comparativo? Es el en el que se confrontan ambos balances, es decir, nosotros tenemos un inicial o un final. Podemos hacer comparaciones de un periodo contra un periodo, de un año contra un año. Esto depende del carácter de la información que nosotros queramos obtener. Generalmente, en la práctica, la mayoría de las empresas, los que son administradores o los que vayan para la administrativa, van a ponderar. Es más fácil ponderar un periodo contra otro periodo igual, aunque sea del año inmediato anterior. ¿Por qué? Porque hay que comprender que los periodos dentro de un ejercicio se comportan de manera diferente. Voy a poner un ejemplo bien sencillo para palparlo. Si nosotros hacemos una comparación de diciembre del 2020 contra diciembre del 2019, pues obviamente va a existir una correlación en cuestión del tiempo, porque en diciembre es cuando más flujo de dinero hay en la economía. Pero si hacemos una comparación de diciembre del 2020 con octubre del 2020, puede ser que haya una variación diferente. Obviamente lo podemos hacer, pero generalmente en la práctica no se utiliza de esa manera. Generalmente se confrontan periodos contra periodos, llámense meses contra un mes o años contra un año. ¿Para qué? Para poder tomar decisiones y saber cuál es el rumbo de la empresa. ¿Ok? Continuamos. ¿Qué es el balance comparativo? El balance comparativo es el documento contable o el estado financiero contable que muestra las alteraciones que han tenido los elementos que integran el activo, el pasivo y el capital contable por las operaciones efectuadas por la entidad durante el periodo contable. ¿Por qué lo tenemos que hacer así? Porque obviamente al iniciar el ejercicio teníamos una situación financiera y en ese lapso, al terminar el ejercicio, suponiendo que estemos comparando enero con diciembre o enero con enero, pues obviamente ya hubo operaciones que hicieron o que dieron origen a que hubiera una afectación o una alteración en las diferentes cuentas que conforman el estado financiero denominado balance general, como son las cuentas de activo, pasivo y capital. ¿Ok? ¿Cuándo aumenta el capital contable? Aumenta el capital contable cuando la entidad, el negocio, la empresa percibe ingresos o cuando recibe aportaciones adicionales de capital. Aquí no quiero meterme mucho en cuestión de fiscal, porque un ingreso desde el punto de vista fiscal es una venta, pero para efectos financieros, situación financiera, vamos a ejemplificar esto. Cuando recibe ingresos, es decir, cuando hay un aumento en la caja, un aumento en los bancos, ¿ok? Y cuando recibe aportaciones adicionales al capital. Cuando vimos el tema de capital contable, si se acuerdan, mencionamos que dentro de las cuentas que integran este rubro del estado financiero, había lo que vienen siendo las utilidades, inclusive las pérdidas que vienen del estado de resultados y lo que viene siendo las aportaciones de los socios, es decir, el capital social. Sin embargo, dentro de un periodo, por alguna situación de análisis o porque no ha habido la suficiente solvencia para hacer frente a los compromisos, los socios pueden aportar directamente dinero y esas son las famosas aportaciones adicionales a capital. Inclusive mencionamos cuando vimos el rubro de lo que viene siendo
los pasivos, que si no estaba constituidos esas aportaciones dentro de un documento protocolizado ante un notario público para un aumento en el capital social, se deberían registrar en las cuentas acreedoras, en la cuenta de acreedores diversos, que es donde se pudieran aportar o registrar ese dinero mientras no esté dentro de un acta constitutiva. Pero para fines de ejemplo, es cuando los socios hacen una aportación a la empresa. Ahí estamos hablando que nuestro capital contable aumenta. ¿Por qué? Porque la parte de nuestros activos, al haber un ingreso en el banco por una cobranza o por una aportación de un socio, obviamente el capital va a irse hacia arriba. ¿Cuándo disminuye el capital contable? Perdón. Disminuye cuando la entidad causa egresos o cuando acepta reducciones parciales de capital. Generalmente las reducciones parciales de capital es muy difícil que se den en la práctica, pero también pueden llegar a suceder, sobre todo cuando hay socios que por alguna situación tienen que retirar su dinero, pero generalmente esto se hace muy esporádicamente. Generalmente ya cuando se retiran las aportaciones es porque o se va a cerrar la empresa o se va a liquidar, o porque algún socio ya no está conforme con el rendimiento que le está dando y se hace esa disminución del capital. Y también disminuye el capital contable cuando se hacen salidas de dinero o egresos, ¿ok? Dentro de lo que viene siendo la parte financiera, hay ingresos para efectos de flujo de efectivo y hay egresos para efectos de flujo de efectivo, que son los que nos afectan directamente las cuentas del activo, y obviamente al haber una salida de esos activos, pues nuestro capital va a disminuir. ¿Qué debe de contener o qué datos debe de contener un balance comparativo? Al igual que en el balance general normal, donde nada más se hace una evaluación o se presenta la situación financiera de una entidad o una persona física con actividad empresarial a un periodo determinado, en el balance comparativo también debe de tener los mismos elementos que integran los balances que se están comparando, como es el encabezado, es decir, el nombre o razón social de la entidad, la mención de que es un balance comparativo. Si se acuerdan, en el balance general normal nada más poníamos balance general al 31 de diciembre. En este caso tenemos que poner balance general comparativo y hacer referencia a las fechas de los ejercicios que se están comparando, es decir, del ejercicio 2019 contra el ejercicio 2020, por poner un ejemplo, ¿ok? ¿Qué debe contener también? Debe contener un cuerpo donde se incluye el nombre y valor de cada uno de los recursos que forman el activo, tanto el balance inicial como el balance final, el nombre y valor de cada una de las obligaciones o deudas que integran el pasivo, tanto en el balance inicial como en el final, y el valor del capital contable inicial y el valor del capital contable final, ¿ok? En el pie o en la parte ya al calce de lo que viene siendo el balance general, se debe de poner el nombre, la firma del propietario o funcionario que autorizó el estado financiero y la firma del contador que lo elaboró. Que si recuerdan, generalmente la parte ahora sí que, como decimos, operativa de la elaboración de un estado financiero, generalmente es por parte de un contador. Y en cuanto a que lo elaboró, en cuanto a que lo autorizó o que en un momento dado lo valide, generalmente es el director general de la empresa, es la persona autorizada por el consejo de administración, es el administrador de la empresa o algún empleado, algún funcionario que esté autorizado de acuerdo a las normas para firmar o autorizar los estados financieros dentro de las empresas. Obviamente en este caso todo depende, le reitero, de las políticas administrativas que tenga cada negocio. En términos de lo que viene siendo la contabilidad básica, nos dice que cómo se debe de presentar o con cuántas columnas se deben emplear en el balance comparativo para anotar las cantidades de las cuentas y sus alteraciones o sus disminuciones. Ahorita vamos a ver sus aumentos o sus disminuciones. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Nos dice que debe de contener 4 columnas. La columna número 1 es la cantidad de cada una de las cuentas que intervienen en el balance. En la 2 se anota la cantidad de cada una de las cuentas que integran el balance inicial. En la 3 se anota la alteración o diferencia de cada una. Y en la 4 se emplea para anotar los signos de más o de menos. Y se anota cuando la diferencia es positiva, se anota un más, y de menos un negativo cuando la diferencia es negativa. Segundito.
Ok, continuamos. ¿Cuál es la fórmula en que se basa el balance comparativo en forma de cuentas? Si se acuerdan, también existe el balance comparativo. En el balance general existe la forma de presentarlo en forma de reporte y en forma de cuenta. Aquí vamos a ver la forma de cuenta, que es la más común que se utiliza. Nos dice que el activo es igual a pasivo más capital, ¿ok? Que es el ejemplo que vimos en la sesión anterior. Cuando se usa esta forma se emplean dos páginas, que también lo comentamos. Aunque la literatura diga que se emplean dos páginas o dos hojas, en la práctica se emplea una sola. Inclusive vimos ahí una imagen donde del lado derecho teníamos, del lado izquierdo, perdón, teníamos todos los activos clasificados de acuerdo a su grado de disponibilidad, y del lado derecho tenemos todos los pasivos clasificados de acuerdo a su grado de exigibilidad, y en la parte de abajo del pasivo teníamos el capital contable. Sin embargo, lo vamos a mencionar porque esto también puede venir dentro de la tarea o dentro de las preguntas de examen para lo que viene siendo el segundo parcial. Dice que en la hoja izquierda se anota clasificadamente el activo de los balances que se comparan con sus respectivas alteraciones, y en la hoja del lado derecha el pasivo y el capital contable de ambos ejercicios clasificados y con sus respectivas alteraciones. Si se fijan, es lo mismo que el balance general, simplemente que ahora se hace de manera comparativa. Cuando es en forma de cuenta, como se utilizan los renglones que quedan entre el total del activo y el pasivo del capital contable, hay que poner una línea quebrada o una Z para saber que se están inutilizando también. Como resumen, tenemos que en la práctica de los negocios desde hace mucho tiempo se ha observado que la mayoría de las entidades presentan su información de forma comparativa. La información financiera contenida en el balance general incrementa significativamente si se compara con información similar correspondiente a periodos o ejercicios anteriores. Es lo que comentábamos al principio. Esta información o este análisis comparativo nos sirve para efectos de ver cuál es el rumbo de la empresa. No, una empresa como tal o un negocio como tal no puede ser estático. Inclusive cuando mencionamos que por qué el balance general se presenta a una fecha determinada, es porque a esa fecha la información se presenta con todas las operaciones con un corte a ese periodo. Y ya si pasa 1, 2, 3 periodos, no podemos, o 2, 3 días, o un mes, un año, no podemos tomar decisiones con esa misma información, porque la información ya no va a ser la misma. Inclusive poníamos el ejemplo de lo que viene siendo los activos fijos que pierden su valor, operaciones que en un momento dado, aunque no hubiera operaciones propias del negocio, hay operaciones contables que por su propia naturaleza se lleva a cabo, como en el caso de la amortización de los activos diferidos o el caso de la depreciación de lo que viene siendo los activos fijos. Inclusive si tuviéramos también créditos hipotecarios o préstamos bancarios, aunque no tengamos operaciones, pues obviamente tenemos que hacer la amortización de esos préstamos. También es otro ejemplo del por qué la información va cambiando de manera continua. A continuación les voy a poner un ejemplo así muy sencillo de lo que viene siendo lo que viene en la bibliografía, de lo que viene siendo cómo se determina un balance general comparativo. Es una imagen muy sencilla. Las personas que tengan la bibliografía la pueden ver ahí de manera directa. Nada más permítanme porque voy a presentarles el libro. Permítanme un segundito. Miren, como pueden ver aquí les voy a poner el ejemplo de lo que es un balance comparativo. Si se fijan, es un ejemplo muy sencillo. No quisiera tampoco poner mucha operación o mucho volumen de información para que se queden con lo que viene siendo el núcleo del tema. Si se fijan ustedes aquí, ya después de haber hecho muchas operaciones en un periodo determinado, aquí estamos haciendo un balance comparativo a determinado periodo. Si se fijan aquí, en el caso del balance inicial, tenemos en las cuentas de activo de cajas un ejemplo que tenemos 100,000 pesos, pero al final del periodo tenemos un balance final de 150,000 pesos, es decir, que entre ese periodo pudo haber entradas y salidas, pero al final tenemos una diferencia de 50,000 pesos positiva. ¿Y se acuerdan que vimos en las diapositivas
que se utilizaban 4 columnas. Bueno, esto es cuando se hace todavía las cosas de manera manual. En los software electrónicos te lo pone de otra manera, pero es algo más o menos similar y es importante que conozcan la teoría. En el caso de las mercancías, tenemos un saldo inicial en el balance, o si fuera un balance inicial de 600,000 pesos, y tenemos un balance final de 560,000 pesos. Aquí hubo una disminución del inicio contra el final de 40,000 pesos, por eso es que se pone negativo de este lado. Al cruzar esas diferencias o al hacer la suma de esas diferencias de un periodo contra otro, vemos que nuestro activo en total, si a estos 50,000 pesos de alteración positiva le restamos estos 40,000 pesos de operación negativa o de alteración negativa de acuerdo a las operaciones, en este caso de las mercancías, vamos a ver que nuestro activo en global o globalmente aumentó en 10,000 pesos, ¿ok? Caso de lo que viene siendo las cuentas de pasivo. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de unos proveedores que tenemos un saldo inicial de 300,000 pesos y tenemos un saldo final de 250,000 pesos. Hay una diferencia de 50,000 pesos negativa. Aquí disminuyó en 50,000 pesos la deuda que teníamos con esos proveedores, ¿ok? Y en el caso de los acreedores de 200,000 pesos, aumentó a 210,000 pesos, porque lo que la variación de la deuda, es decir, a los acreedores, en lugar de deberles menos, ya les debemos más, y tenemos una variación positiva de 10,000 pesos. Tenemos un pasivo total, una variación total de 500,000 pesos, que teníamos como pasivos iniciales. En nuestro balance final tenemos 460,000 pesos. ¿Qué significa? Que tenemos una disminución de 40,000 pesos. Si al final del periodo sumamos lo que viene siendo nuestros saldos o nuestras alteraciones, vamos a tener un saldo positivo en el capital de 50,000 pesos. ¿Por qué? Porque si al balance inicial de 700,000 pesos le restamos los 500,000 pesos de pasivos, tenemos 200,000 pesos de capital contable, recordándonos lo que es la fórmula, ¿verdad? Y en el caso específico del balance final, tenemos nuestros activos de 710,000 y nuestros pasivos de 460,000. Al hacer la operación, tenemos 250,000 pesos de capital. Es decir, si lo analizamos ya de acuerdo a la teoría que practicamos, en este balance general tuvimos un aumento en el capital contable. ¿Por qué? Porque hubo aumento en el flujo de las entradas de dinero, o también puede ser, o porque pudieron haber hecho alguna aportación los socios. En este caso no es el ejemplo, pero también pudo haberse dado el caso de que haya un aumento en el capital por parte de los socios. Y también, ¿por qué? Porque hubo disminución en lo que viene siendo los pasivos, que es otra de las reglas para que aumente el capital contable. Entonces, si se fijan aquí, al hacer este balance comparativo, ya tenemos que nuestro capital contable aumentó en 50,000 pesos al hacer esta comparativa de estos dos balances generales de un periodo determinado a uno más reciente, o de dos periodos o de dos ejercicios en confrontación. ¿Ok? No sé, con esto prácticamente daríamos por terminado el capítulo. Es un capítulo relativamente sencillo, es prácticamente la continuación de lo que dice el balance general, y que obviamente tenemos que entender como resumen que el balance general comparativo nos sirve para realizar confrontas de determinados periodos, y que obviamente eso nos va a servir para tomar decisiones. En el caso específico del balance general normal, pues nada más tenemos la información reciente, pero no nos podemos quedar nada más con esa información, porque esa información está en constante movimiento por el transcurso del tiempo, y obviamente lo que ahorita es vigente en periodos posteriores, pues no lo va a hacer. ¿Ok? No sé si tengan algún comentario. Dejo los micrófonos abiertos para si hay alguna duda, con toda confianza háganmelo saber, y terminar la sesión el día de hoy. No, profesor, muchas gracias, todo estuvo muy entendible. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Gracias, Miriam. Yo, profe, Todo le quería perfecto, preguntar, profe. en la tarea de la actividad pide un esquema. Sí. ¿De qué, exactamente de qué es el esquema que quiere? Vamos a manejarlo como esquema o mapa conceptual, donde usted me ponga los puntos más importantes del balance comparativo. ¿Para qué sirve? ¿Cómo se utiliza? ¿Qué es lo que
contiene material comparativo. Es nada más ejemplificar los conceptos más claros de este tema. Y obviamente ok. Muchas gracias. el contestar el cuestionario, que eso sí es importante, ¿verdad? Ok. Está bien. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, pues si No, no, profesor, todo muy sigo. bien. Sino respecto a la clase, No, todo, todo muy le entendible. comentaba que todo muy bien. Ok, Paola, adelante. Gracias, profesor. Respecto a la clase, todo muy entendible. Solamente tenía una pequeña duda de las actividades. Para los que Dígame. somos extemporáneos, todavía, gracias. Para los que somos extemporáneos, todavía podemos subir algunas actividades pasadas, que se habían cerrado, ¿verdad? Sí, claro que sí. Mire, desafortunadamente y afortunadamente hemos tenido mucha aceptación por parte hacia la universidad. Algunos de ustedes me han estado mandando mensajes, vuélvamelo a mandar, no hay ningún problema, y yo le aperturo lo que vienen siendo los parámetros para que lo presente. E inclusive les hacía al principio de la sesión el comentario de que esta clase se van a dar 2 semanas. Vuelvo a remarcar mucho, esta actividad es en equipo. Tienen que ustedes juntarse con sus compañeros para presentarlo en equipo, pero la plataforma no significa que ya esté, anteriormente si lo subía una persona y lo hacían en equipo, la plataforma estaba configurada para que en automático todos tuvieran la misma calificación y el archivo se subiera para ese grupo. Ahorita ya no se configuró así. ¿Qué quiere decir? Que se deben reunir las 4 o 5 personas que estén en el grupo y los que participen en ese grupo lo deben de subir de manera individual el mismo archivo, pero hacer referencia en el archivo quiénes son los integrantes para poderlos. Y en el peor de los casos, si no se pudieron hacer en equipo o que nada más se contactaron ciertas personas, pongan a las personas que participaron o en su defecto súbanlo de manera individual y pónganle que lo hicieron de manera individual. Yo me doy cuenta al momento que pongan su nombre. Y en el caso específico de lo que usted me acaba, sin ningún problema, manden un mensaje y los parámetros. A lo mejor para lo que viene siendo la tarea 2, que estaba configurada de esa manera, va a haber alguna situación en la que no se puede evaluar de manera, pero si usted me lo manda, manden un mensaje, yo le mando me lo manda y ya se lo evalúa de manera directa, para que no le afecten su calificación. Muchas gracias, maestro. Sí, porque hay algunas que tengo ya realizadas y como era en equipo, hay el trabajo de alguien más cargado y no puedo cargarlas. No sé si tenga algún correo electrónico o por qué medio quiere que se las Sí, mande. Muchísimas gracias. sí, además, a través de la plataforma hay un botón que dice contacta a tu tutor, ahí dígame, mi nombre es Paola, yo ahí le mando mi correo electrónico para que me haga llegar y yo ya poder evaluar de manera individual al momento al momento de ver sus tareas, ¿verdad? Pero sí necesito el archivo. Claro que sí, maestro. Muchísimas gracias. Sí. Maestro, también le iba a comentar, yo ya le he estado enviando varios mensajes de las actividades que también ya las tengo hechas y me decía que me iba a activar cada actividad para enviarla, pero no las ha enviado, no las ha activado más bien. Ok, ahorita tomo nota, dame un segundito de una vez aquí para Miriam. Ok, Miriam, ahorita lo checamos y le damos el acceso sin ningún problema. Gracias. Como quiera, vuelvo a mandar otro mensajito porque tuvimos nosotros también como maestros algunas fallas en la plataforma, quisiera retomar el tema, pero mándenme otro mensajito y ahorita mismo le contesto, sin ningún problema. Muchas gracias, maestro. Gracias a usted, Paula. Gracias, Miriam. Bueno, si ya no hay ningún otro comentario, pues les deseo que semana les encargo mucho la tarea. También por ahí hay un foro de participación. Es importante que se vaya a hacer ahí sus aportaciones. Ya se están evaluando para que también les ayude en su calificación final. Ok. Muy buenas noches a todos y cualquier duda esté a sus órdenes a través de la plataforma. Gracias, buenas noches, maestra. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.
Buenas noches, Isol, buenas noches. Cerita. Buenas noches, profe. Todas las escuelas se están manifestando desde cosas leves hasta ya problemas graves psiquiátricos.